La tabla representa una función lineal o exponencial. Se nos pide que encontremos la ecuación de la función. Entonces, el primer paso es analizar la tabla para ver si tenemos una función lineal o una función exponencial. Cuando tenemos una función lineal, los valores de la función tienen un patrón de suma repetida. Y cuando tenemos una función exponencial, los valores de la función tienen un patrón de multiplicación repetida. Entonces, mirando la tabla, observe cómo las entradas o el valor x aumentan en 1, y los valores de la función van de 5 negativos a 7 negativos. Negativo 7 a negativo 9, y luego negativo 9 a negativo 11. Por lo tanto, probablemente reconocemos que 5 negativos menos 2 son 7 negativos. Negativo 7 menos 2 es igual a 9 negativo. Y 9 negativo menos 2 es igual a 11 negativo. Pero las notas dicen que debe haber un patrón de suma repetida para tener una función lineal. Pero sabemos que menos 2 es lo mismo que sumar 2 negativos, por lo que también podríamos expresar este patrón como más 2 negativos. Y por lo tanto, ahora sabemos que tenemos una función lineal. Así que ahora encontraremos la ecuación de una función lineal en la forma, f de x es igual a mx más b, donde m es la pendiente, que es igual al cambio en la salida, dividido por el cambio en la entrada. Y b es la intersección vertical, también conocida como la cantidad inicial o inicial. Mirando nuestra tabla de valores, porque sabemos que tenemos un lineal función, observe cómo esta columna nos da el par ordenado 0, negativo 5. Y debido a que se nos da este par ordenado, esto nos dice que b, la intersección vertical, es igual a 5 negativos. Entonces ahora solo necesitamos encontrar la pendiente. Para encontrar la pendiente, usaremos dos pares ordenados en una tabla, y determinaremos el cambio en la salida dividida por el cambio en la entrada. No importa qué dos pares ordenados usemos. Avancemos y usemos estos dos pares ordenados aquí, donde el primer par ordenado es 0, 5 negativos. El segundo par ordenado es 1, 7 negativos. Entonces, en general, la pendiente m es igual al cambio en la salida, o el cambio en el valor de la función dividido por el cambio en la entrada, o en este caso, el cambio de x. Entonces, para determinar el cambio en la salida, necesitamos encontrar la diferencia de 7 negativos y 5 negativos. Para determinar el cambio en la entrada, necesitamos encontrar la diferencia de 1 y 0. A veces también verá esta fórmula como, cantidad y sub 2 menos y sub 1, dividida por la cantidad x sub 2 menos x sub 1. Pero de nuevo en general, la pendiente es igual al cambio en la salida dividido por el cambio en la entrada. Entonces, mostrando nuestro trabajo aquí, tendríamos 7 negativos menos 5 negativos, dividido por 1 menos 0. Esto sería negativo 7 más 5, dividido por 1, lo que equivale a 2 negativos dividido por 1, lo que equivale a 2 negativos. Entonces ahora nosotros saber que la pendiente m es igual a 2 negativos. Una cosa a tener en cuenta es que la pendiente m no siempre será el valor que estamos agregando para encontrar el siguiente valor de función en la tabla. Solo será igual a la pendiente si las entradas o los valores de x aumentan en 1 en la tabla. Entonces, creo que es importante seguir siempre esta fórmula aquí, para determinar el cambio en la salida dividido por el cambio en la entrada, usando dos pares ordenados. Ahora que tenemos toda la información que necesitamos, ahora sabemos que la función lineal es f de x igual. Bueno, m es igual a 2 negativos, entonces tenemos 2x negativos. Y luego b es igual a 5 negativos. En lugar de escribir más 5 negativos, es más común escribir menos 5. Por supuesto, podemos verificar nuestro trabajo gráficamente, graficando esta función en el plano de coordenadas y asegurándonos de que contenga estos puntos. Así que echemos un vistazo a la gráfica antes de irnos. Esta línea es la gráfica de f de x es igual a negativa 2x menos 5, y observe cómo contiene los 4 puntos de la tabla, verificando que nuestro trabajo sea correcto. Observe cómo si fuéramos de este punto a este punto a la derecha, tendríamos que bajar 2 unidades y derecha 1 unidad. La verificación de la pendiente es negativa 2 o negativa 2 sobre 1. El cambio en la salida es un disminución de 2 cada vez que la entrada aumenta en 1. Espero que hayas encontrado esto útil.